¿Te es familiar el versículo Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Seguramente lo has escuchado muchas veces, ¿verdad? Eso está en Números 23:19. Pero ¿qué pasa cuando algunos, queriendo contender o hacerte dudar de la perfección de Dios y de su palabra, te dicen que hay unas supuestas contradicciones en la Biblia? Esas tales personas les han citado, por ejemplo, Génesis 6:7, donde Dios dice: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esas personas dicen: ahí está tu Biblia perfecta o tu Dios perfecto que se contradice. Pero no es así. Entonces, en Números la Biblia dice Dios no se arrepiente, y en Génesis Dios dice que se arrepiente. ¿Cuál es el problema ahí? En realidad es muy sencillo, pero solamente hay que escudriñar las Escrituras, como nos lo ordenó el Señor Jesús, de hecho. Todo el problema está en la acepción que los traductores le dan a la palabra que aparece en la Escritura en el original hebreo en todos esos casos, la cual es Nakham, y la que, al igual que la mayoría de las palabras del hebreo antiguo, tiene muchas acepciones, o sea, significados. Esto es porque el hebreo antiguo era una lengua muy rudimentaria. Una sola palabra se utilizaba en la mayoría de los casos en esa lengua para designar varias cosas. Ahora, esto no debe de extrañarnos en lo más mínimo, porque aún en nuestros lenguajes actuales sucede que en muchos casos una sola palabra tiene diferentes significados. Tal es el caso como, por ejemplo, en el español, de palabras tales como cuando dices cámara, que puede significar una cámara fotográfica, una cámara frigorífica, una cámara nupcial, la cámara de una llanta, etc. Son palabras que se les da el significado correcto según el contexto del que se esté hablando. Y no es de extrañarse ni nada de confundirse ni nada por el estilo. Por ejemplo, cuando alguien le aconseja a otra persona que cuando se case se meta a la novia cargando a la cámara, nadie va y la mete en una cámara frigorífica para que se conserve congelada, ¿verdad? Sino que todo mundo entiende que ahí cámara significa cámara nupcial. Pues cuando uno habla esta lengua de forma nativa no tiene uno problema para dar el significado adecuado. Pero si eso mismo lo leyera alguien que no habla español, sino, por ejemplo, ruso, se puede confundir fácilmente pensando: ¿y por qué ahí escribieron cámara? Quizás la primera cosa que le venga a la mente sea una cámara de fotos y no una cámara nupcial. Quizás tenga que ir a un diccionario de español para ver qué significa cámara en otros contextos. Pues así en el hebreo antiguo. Nakham, que es la palabra con numeral H5162 del diccionario bíblico Strong de hebreo antiguo, es una raíz primaria que significa propiamente suspirar, en sus diversas acepciones. Y según la forma de hacer ese suspiro, de acuerdo al contexto, será su significado. Por ejemplo, uno de los contextos o acepciones de esta palabra es cuando se hace en el contexto de respirar fuertemente. Ahí significa resoplar, como cuando haces. Cuando se hace en un contexto de decepción, significa sentir pesar. Algo así, sientes pesar. Cuando se hace en un contexto de tristeza, la misma palabra nakham significa lamentarse. Como cuando haces un suspiro así de... te lamentas. Cuando se hace en un contexto, y ojo con esto, de introspección, significa arrepentirse. O sea, cambiar de parecer o de caminos errados. En el griego es metanoia. Por eso es que cuando nos arrepentimos de pecado significa que dejamos ese camino malo, esa mentalidad mala, para volvernos a otros caminos y a una nueva mentalidad. Sería nakham de arrepentimiento o suspiro de arrepentimiento en ese contexto. Así que entendemos que en ninguno de los casos se está refiriendo la Biblia a que Dios se arrepienta de pecado, sino que habla de arrepentirse en cuanto a cambiar de parecer. Pero, y ahí viene el detalle, fíjate en las dos acepciones anteriores a esta última de introspección para cambiar de parecer, en donde en esas dos acepciones anteriores, ese suspiro no era de introspección para cambiar de parecer, sino de tristeza o de decepción. Y en esas acepciones, el significado es lamentarse y sentir pesar o tristeza. Nakham de tristeza o nakham de lamento, ya no de arrepentimiento.
Se le da el significado según el contexto, y quien se equivoca en el contexto se equivocó en todo y dijo una cosa por otra. Y eso pasa en todos los idiomas. Es tal cual lo que está sucediendo en algunos casos con algunos traductores que, no fijándose cuál nakham aplicaba en cada caso, o qué tipo de suspiro aplicaba, simplemente en todos los casos le ponen arrepentirse, o suspiró de arrepentimiento, cuando que no es así en todos los casos. Concluimos entonces que ¿hay entonces nakham de arrepentimiento o suspiro de arrepentimiento para cambiar de opinión? Sí, sí lo hay. Pero también hay nakham de sentir pesar o tristeza. Nakham o suspiro de tristeza. Entonces, ya podemos entender fácilmente que según el contexto que se está dando en Números 23:19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, Él hará, y si Él lo habló, lo ejecutará. Ahí el contexto es que Dios ya le había dicho a Balaam que no maldijera a Israel porque era pueblo bendito. Y Balaam quería preguntarle una y otra vez a Dios a ver si Dios cambiaba de parecer y se arrepentía de lo que ya había dicho. Por eso ahí el contexto sí le da ahí a nakham el significado de cambiar de parecer. Como diciendo Dios, yo ya dije, yo no cambiaré de parecer, yo no ando de voluble como para que se me olvide y ahora te diga yo otra orden respecto a si mi pueblo es bendito o no. No soy hombre como para decir un día una cosa y al otro día se me olvide o me arrepienta y diga yo otra. Ese es el contexto. Ahí sí significa arrepentirse o cambiar de parecer. Pero, por ejemplo en Génesis 6:7, donde dice Dios: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ahí el contexto está muy clarito. ¿Dónde? En el verso anterior. Porque ahí dice que el suspiro de Dios, ahí sí que no era de arrepentimiento o de cambiar de parecer o de mente. No, sino de dolor y de tristeza. Nakham de dolor o suspiro de dolor. Así que no hay ninguna contradicción. ¿Y cómo sabemos o corroboramos que el contexto es ese? Fácil. Porque lo dice clarito, clarito en los versos previos. En Génesis 6:5 dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y se arrepintió Jehová, es decir, suspiró de dolor, de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. El suspiro ahí fue de dolor y tristeza, no de arrepentimiento. Y lo vemos claro porque incluso volvió a dejar al hombre en la tierra en la descendencia de Noé y se volvió a poblar la tierra. No es que se arrepintió, volvió a poblarse la tierra. Asimismo en 1 Samuel 15:35, donde Dios dice: Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Ahí el contexto no nos está diciendo que se arrepentía o que suspiraba de arrepentimiento, sino de pesar. ¿Lo corroboramos? Facilísimo, porque en los versos anteriores, como en el 11, dice claramente: me pesa, o sea, me duele haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Ahí era nakham, o suspiro de pesar, de dolor, no de arrepentimiento. Y así en todos los casos similares. Así que mi amado hermano, que nadie te confunda ni te mueva de la fe, porque la palabra de Dios es poderosa, es perfecta y no tiene ninguna contradicción. Esto es, la Biblia dice así.